Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de la electrónica para principiantes. Si eres nuevo en esto, no te preocupes, estás en el lugar correcto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan tus dispositivos electrónicos favoritos? O tal vez siempre has querido construir algo propio, pero no sabes por dónde comenzar. Bueno, pues estamos a punto de descubrirlo. En este video y en próximos te guiaré a través de los conceptos básicos de la electrónica, desde entender qué son los componentes hasta cómo ensamblar tu primer circuito. No importa si eres un completo novato o si ya tienes algo de experiencia, aquí encontrarás algo nuevo que aprender. Si tú eres de las personas que quieren ir al grano, pues estás en el canal correcto, ya que durante la marcha de este canal aprenderemos el funcionamiento y la definición de cada componente al verlo en la práctica ya funcionando. Bueno, como primer paso o primeros conceptos de electrónica, debemos entender qué es el voltaje, la corriente y la resistencia. En estos momentos ustedes están observando que tengo unos circuitos ya creados en el protoboard, ¿sale? En próximos videos les iré explicando un poco más a fondo sobre los componentes y sobre los materiales que ocupamos. Para ese momento les voy a mostrar aquí lo que es este pequeño dibujo, en el cual es para explicarles un poco los conceptos de voltaje, corriente y resistencia. En este caso podemos observar para fines educativos, ¿verdad?, un tinaco de agua con una tubería y una llave, ¿ok? Y en este caso, en lo que es la parte del tinaco, coloqué unas pequeñas esferitas que simularían los electrones, ¿ok? En la tubería fluiría lo que conocemos como corriente eléctrica. Esto va a depender de si conectamos algún componente o algún consumidor, que en este caso sería la llave del agua, ¿ok? Entonces, si yo aquí no conecto algún consumidor, pues entendemos que en esta tubería no habría corriente eléctrica. Tendríamos un voltaje, pero no una corriente. Entonces, para que pueda fluir la corriente, pues tenemos que cerrar un circuito. Y como les comentaba, para este pequeña demostración para fines educativos, pues iría a conectar algo aquí a la llave. ¿Para qué? Para que los electrones comiencen a fluir sobre el conductor, que en este caso nuestro conductor sería una tubería, y tendremos un flujo de corriente a través de nuestro conductor. En el caso de la electrónica, los electrones van a fluir a través de los componentes, o en este caso pues fluirían a través de lo que son nuestros conductores, que en este caso es el cobre, que es un excelente conductor. Para entender igual estos conceptos sobre voltaje, corriente y resistencia, tenemos esta ley de Ohm, que es este pequeño triangulito que pueden observar. En este caso, lo que es Ohm, pues es una ley básica prácticamente para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos, y se utiliza para determinar la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico, ¿vale? En este caso de esta pequeña dibujo,
se me pasó comentar lo que va a ser nuestra resistencia. En este caso, todos los conductores tienen una pequeña oposición al flujo de corriente, ¿verdad? Entonces, esa oposición al flujo de corriente nos va a indicar que es una resistencia, ¿sale? En este caso, si nuestra tubería es un poco más angosta, pues entendemos de que se está oponiendo al flujo de nuestra corriente. Y en este caso, pues sería eh, en un esquema eléctrico, pues sería una resistencia, ¿sale? Entonces, prácticamente el concepto de resistencia es eso, oposición al flujo de corriente o de los electrones. Y nuestro concepto sobre corriente, pues es el flujo de electrones que atraviesan a un conductor, ¿sale? Y el voltaje se refiere a la cantidad de fuerza que empuja a los electrones que fluyen, ¿ok? Bueno, como les comentaba, aquí ya tengo un circuito armado con dos circuitos. Uno está conectado de manera en serie y el otro de manera en paralelo. Aquí voy a mostrarles estos pequeños diagramas eléctricos en el cual voy a comenzar con el circuito en serie, una batería de 5 volts que consta, perdón, el circuito eléctrico que consta de la batería eléctrica de 5 volts, una resistencia, un LED. Para este caso, este circuito en serie coloqué dos LEDs y dos resistencias, ¿ok? Entonces tenemos 4 componentes conectados en serie. ¿Por qué en serie? Porque uno va conectado consecutivamente del otro. Y como podemos observar en este circuito, yo dibujé aquí una flechita identificando la corriente eléctrica. Esto en lo que es nuestra ley de Ohm, podemos decir que en un circuito en serie nuestra corriente eléctrica va a ser la misma para cualquier componente que nosotros tengamos conectado, pero el voltaje, estos 5 volts, se va a dividir entre cada componente, ¿ok? Prácticamente nuestra ley de Ohm así lo determina, ¿ok? Que en un circuito en paralelo es lo contrario. Como pueden observar, yo dibujé dos flechitas. En este caso tenemos la misma conexión, una resistencia LED, resistencia LED, pero en este caso dibujé dos flechitas. ¿Por qué? Porque en un circuito conectado en paralelo, lo que se va a dividir es la corriente eléctrica, pero el voltaje, que son estos 5 volts, se va a mantener para estos componentes, ¿ok? En este caso voy a proceder a encender el circuito y como pueden observar, encienden, ¿ok? Voy a medir aquí lo que es el voltaje, comenzando por mi circuito en serie, ocupando un multímetro, en este caso de la marca Steren, y voy a colocar mi selector para medir voltaje, ok, lo voy a poner en 20 volts, okay. Aquí podemos observar lo que es la pantalla de mi multímetro. Voy a colocar el pin negativo, mi negativo de LED, y el positivo en el positivo de LED. Como pueden observar, tengo un voltaje de 1.93 volts. Voy a medir lo que es mi resistencia, que, ojo, aquí para medir el voltaje en un circuito en serie
o en cualquier circuito. Bueno, si quieren medir el voltaje en cualquier componente, tiene que ser conectado de manera en paralelo, ¿ok? En este caso mi resistencia me está dando un voltaje de 0.56. Voy con el siguiente componente, que es el LED. Tengo un voltaje de 1.87. Y por último la resistencia, que es de 0.56. Entonces la suma de estos 4 voltajes seguramente me va a dar mi voltaje de entrada, que es 4.95 volts. ¿Okay? Aquí la corriente eléctrica va a ser la misma para todo el circuito. ¿Okay? Aquí este circuito está conectado de manera en que ustedes puedan observar que están conectados uno consecutivamente del otro. Si yo quisiera medir la corriente eléctrica entre estos dos componentes, coloqué este pequeño puente. Entonces, si yo quito ese pequeño puente, puedo medir mi corriente eléctrica. Pero antes de eso, necesito cambiar mi selector para medir corriente eléctrica. ¿Okay? En este caso lo voy a poner en 200 miliamperes. Voy a quitar este puente y, como pueden observar, mi circuito se apagó. Pero voy a conectar el negativo en el positivo de mi LED y mi terminal en la entrada de la resistencia. Como pueden observar, el circuito se vuelve a conectar. ¿Ok? En el momento que yo quité el puente, interrumpí el circuito, por eso es que se apagó. Y podemos observar que tenemos una corriente de 2.56 miliamperes. Si yo lo quito, se vuelve a apagar. Si vuelvo a colocar mi puente, podemos ver que el circuito se vuelve a cerrar. Ahora voy a checar esta corriente de los últimos componentes. Pueden observar, se vuelve a encender y la corriente sigue siendo la misma. ¿Okay? Entonces, con esto determinamos que para un circuito en serie, la corriente siempre va a ser la misma. Ahora, vamos con el circuito en paralelo. En este caso, mi circuito en paralelo, determinamos que el voltaje debe de ser el mismo. Voy a volver a cambiar el selector a voltaje. Entonces, voy a poner este aquí para que lo puedan ver bien. Okay. Si yo mido de manera en paralelo mi entrada de voltaje de mi LED con la de la resistencia, tenemos un voltaje de 4.91 91 volts. Si yo mido mi voltaje en mi siguiente LED, tenemos un voltaje de 4.91. ¿Okay? Entonces en estos es como si yo midiera así y así. De este modo podemos observar que en el circuito en paralelo el voltaje va a ser el mismo en los componentes, ¿ok? Pero, como había comentado, la corriente se va a dividir, ¿ok? Entonces, voy a medir lo que es la corriente total y después voy a medir la de para este LED y para este otro LED, ¿ok? Entonces voy a proceder a cambiar a mi selector a corriente eléctrica 200 miliamperes. Voy a quitar este pequeño puente que es el que alimenta mi circuito. Okay. Como recuerden, si nosotros quitamos este puente, estamos interrumpiendo el circuito. Entonces lo voy a cerrar conectando las terminales del multímetro
¿Okay? Como pueden observar, la corriente total de este circuito, para que lo vean mejor, es de 17.27 miliamperes. ¿Okay? Esta es la corriente total para mi circuito. ¿Okay? Pero si yo vuelvo a conectar mi puente como estaba y ahora me voy a medir la corriente eléctrica de mi LED 1, se dan cuenta, interrumpí solamente el LED 1 de esta manera. Podemos observar, cierro el circuito y se enciende el LED. Estoy consumiendo 9.13 miliamperes en el primer LED. Okay, voy a cerrar el circuito. Ok, listo. Cerramos el primer LED. Voy a abrir el segundo, el circuito del segundo LED. Y vamos a medir la corriente eléctrica. Disculpen tantito, se enredó la terminal. Okay. Entonces conectamos y como podemos observar tenemos la misma corriente, 8.91. Entonces la suma de estas corrientes es la corriente total. Y como les había comentado, en un circuito en paralelo la corriente se divide y el voltaje se mantiene. En un circuito en serie es lo contrario. Mi voltaje se va a dividir y mi corriente se va a mantener. ¿Ok? En este caso lo hice de esta forma. ¿Para qué? Para que fuera un poco más fácil de identificar para ustedes. ¿Sí? En este caso no les estoy mostrando cómo conectar todavía un LED y una resistencia. Eso lo veremos en el próximo video, cómo hacer nuestro primer circuito eléctrico, entendiendo una vez estos fundamentos de electrónica. Aquí les voy a colocar otro papelito, ¿okay? En el cual podremos entender mejor la ley de Ohm. ¿Okay? Con este pequeño triangulito en lo que es en la parte superior pondremos el voltaje, en la inferior lo dividimos en dos partes y ponemos a la corriente y la resistencia. ¿Okay? Si yo tapo con un dedo lo que es el voltaje, voy a tener que, para poder calcular el voltaje, en este caso el que estoy tapando, voy a tener corriente por resistencia y eso me va a dar mi voltaje. ¿Okay? El que sigue, si yo quiero calcular la corriente, únicamente tapo parte de corriente y voy a tener que voltaje sobre resistencia me va a dar la corriente eléctrica. Si yo quisiera calcular mi resistencia eléctrica en el circuito, tapo la R y tendría que mi resistencia sería igual a voltaje sobre corriente. ¿Okay? Estos conceptos o estas fórmulas son para calcular, ya sea que tengamos únicamente el voltaje y queramos calcular la resistencia o la corriente de nuestros circuitos eléctricos. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Como les comentaba, voy a continuar creando este tipo de contenido. Obviamente voy a tomar sus sugerencias. Sé que en esta plataforma ya existen diversos videos y como les comenté, voy a tomar sus sugerencias para seguir mejorando en este ámbito. Mi propósito de crear este tipo de contenido
es en el que ustedes puedan crear un circuito desde encender un LED, que es el Hola Mundo de la electrónica, hasta continuar con el Hola Mundo de la programación, en el cual podamos encender un LED ya con alguna tarjeta de desarrollo, que puede ser Arduino, eh, puede ser Pix, o en dado caso también voy a mostrarles cómo utilizar lo que son las tarjetas FPGA. Entonces mi propósito es comenzar desde cero para que ustedes, las personas que vayan empezando en esta parte de la electrónica, puedan continuar con sus estudios o puedan apoyarse en este tipo de videos. Bueno, los invito a suscribirse al canal. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.